Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del podcast de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. El día de hoy nos acompañan Ana Vera, Laura Parra y Julio Romero, quienes hacen parte de nuestro equipo de macroeconomía y mercados y estarán comentando la reciente desvalorización en los mercados de renta fija y sus implicaciones para el costo del financiamiento público en Colombia. Julio nos dará una breve introducción de lo que tratará este análisis. Hola Julio y bienvenido. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Quiero empezar poniendo en contexto de esta discusión el incremento reciente en las tasas de los títulos de deuda, especialmente en los países desarrollados. La tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años actualmente está en 1,34% y esto es el nivel más alto desde marzo del año 2020, es decir, desde que la Reserva Federal empezó a recortar su tasa de interés cuando empezaba toda esta crisis de la pandemia y luego pues terminó ampliando su programa de compra de activos de una forma bien agresiva. Esto, digamos que tuvo una primera fase en donde la aversión al riesgo fue muy alta en el mundo por los efectos adversos de la pandemia sobre la economía y los mercados financieros. Digamos que esa primera etapa fue entre marzo y agosto, en donde los bonos del tesoro, que son un activo típicamente libre de riesgo, llegaron a tener un rendimiento mínimo histórico de 0,51%. Eso sucedió el 4 de agosto. Pero desde entonces, lo que hemos visto es una tendencia al alza en la tasa de los tesoros y que esa tendencia al alza pues se ha vuelto incluso más fuerte en las últimas 4 o 5 semanas, en lo corrido de este año prácticamente. Eso también se está reflejando en otros países desarrollados que también están viendo un aumento en las tasas de sus bonos de largo plazo. ¿Por qué esto es importante? Porque esto puede afectar nuestro mercado de deuda pública en Colombia y puede también llegar a tener efectos adversos sobre las condiciones de financiamiento del sector privado en economías emergentes como Colombia. Gracias, Julio. Teniendo en cuenta que esa tendencia de aumento tan evidente se ha acentuado en las últimas semanas, la pregunta que deben estar haciéndose nuestros oyentes es ¿qué factores están detrás de ese incremento en las tasas de los bonos? Para esto nos acompaña Laura, quien seguramente nos podrá explicar con detalle este punto. Hola Laura y bienvenida. Hola María B, claro que sí. El factor que ha estado detrás de esta desvalorización y que continuará presionando al alza esas tasas de los títulos de deuda pública es el mayor optimismo por la recuperación económica en Estados Unidos y la expectativa del mercado sobre el efecto que eso pueda tener sobre la política monetaria de la Fed. En general, lo que hemos visto es que la proyección de crecimiento estadounidense para este año ha sido revisado al alza y actualmente hay un consenso en un ritmo superior al 5%. Esto como consecuencia de dos factores, el despliegue de la vacunación y la alta probabilidad de que se apruebe un paquete fiscal muy grande propuesto por la administración de Biden. Este paquete fiscal tiene un tamaño inicial propuesto de 1.9 billones de dólares y representa más del 9% del PIB. De aprobarse así como lo están proponiendo, eso llevaría el gasto por coronavirus a 19% del PIB, lo cual sin duda también ha incrementado la prima de riesgo fiscal en ese país. Laura, dada la magnitud de este estímulo, algunos analistas están preocupados porque se recaliente la economía. ¿Qué están anticipando en investigaciones económicas en materia de inflación? Sin duda alguno, ese estímulo fiscal va a impulsar el crecimiento tanto en el corto como en el mediano plazo. Sin embargo, a nivel fundamental, encontramos que no se generaría inflación persistente principalmente por dos factores. El primero es que la experiencia de la última década indica que las ganancias en empleo no necesariamente se traducen en presiones sobre el nivel de precios. A pesar de que los hogares cuenten con más recursos por las transferencias o por la recuperación en sus empleos, la inflación de servicios, que representa alrededor del 60% de la canasta de referencia, se ha mantenido con tendencia a la baja y muestra cierta rigidez. En segundo lugar, pues el estímulo fiscal contempla transferencias a los gobiernos locales y estatales que se ejecutarían en un horizonte temporal superior a este año. En ese sentido, el paquete fiscal impulsará también el PIB potencial y eso significa que no sería inflacionario. En todo caso, y aunque los precios aumenten en los próximos meses por varios factores como la baja base estadística de 2020, mayores precios de los commodities e incluso disrupciones sobre la cadena de suministro, como lo discutimos recientemente en otro episodio de este podcast, creemos que la inflación no superaría de manera sostenida el objetivo del 2%, por lo menos hasta el cierre de 2022. Y en ese sentido, no veríamos incrementos de las tasas en este o en el otro año. Muchas gracias, Laura.
Esta es una de las principales preocupaciones para los mercados financieros. Como hemos visto en ocasiones anteriores, la política monetaria en Estados Unidos es uno de los determinantes más importantes para el desempeño de los activos. Julio, cuéntanos cómo evolucionará la tasa de interés y las demás herramientas de la Reserva Federal. Esto vale la pena compararlo con lo que vimos en el 2013. También tuvimos un retiro gradual del estímulo monetario por parte de la Fed. En esa oportunidad vimos una reacción muy agresiva del mercado de los tesoros. Por ejemplo, les recuerdo a los que están oyendo que en mayo del 2013, Ben Bernanke, el presidente en ese momento de la Reserva Federal, cuando anunció que iban a empezar a recortar el monto de las compras de activos, las tasas de los tesoros a 10 años pasaron del 1,6% en mayo a niveles del 3% en septiembre. En cuestión de pocos meses se subieron bastante. La misma Fed se mostró sorprendida con esa reacción y esta vez nosotros estamos diciendo que no vamos a tener una reacción similar por varias razones. La principal razón por la que no creemos que vaya a haber una reacción de los bonos del tesoro tan agresiva como en el 2013 es que ahora la Fed tiene un régimen de inflación promedio en 2%. ¿Esto qué significa? Que ellos están dispuestos a tolerar que la inflación en Estados Unidos esté por encima del 2% durante un periodo temporalmente, sin que esto implique que van a empezar a retirar el estímulo monetario. Esta lección, pues yo creo que el 2013 va a verse reflejada en lo que veamos en los próximos meses. La Fed ha insistido en que es muy prematuro hablar de un aumento de tasas de interés. El mercado está esperando que esto no ocurra antes del 2023. Y lo otro es que la brecha del mercado laboral todavía es muy amplia en Estados Unidos. Se perdieron 9,9 millones de empleos durante la pandemia. Se ha recuperado una buena parte, pero todo indica que volver a los niveles de empleo que teníamos antes del COVID va a tomar más tiempo y cerrar esa brecha incluso puede que se demore más de lo que se va a demorar en cerrarse la brecha del producto, porque pues efectivamente hay un estímulo fiscal muy grande, la economía va a crecer más, pero el empleo no se va a recuperar al mismo ritmo y la Fed está dándole mucha importancia a esa brecha en el mercado laboral. Entonces, de esta forma, sí podemos tener un tapering en el 2022. Esto no significa que las tasas de la Fed vayan a aumentar pronto y en ese sentido creemos que va a ser un ajuste ordenado. Las tasas de los tesoros podrían estar llegando desde los niveles de 1,35% que están actualmente hacia niveles del 1,5%, máximo 1,8% hacia finales de este año es lo que estamos proyectando, que sería un ajuste ordenado. Gracias, Julio. Ahora quisiera abordar con Ana el efecto de estas condiciones externas para Colombia. Ana, hola y bienvenida. Por favor, explícanos cuáles son las implicaciones de este aumento en los tesoros sobre las tasas de deuda pública colombiana. Hola, María Victoria. Un saludo para todos. Mira, este tema es muy relevante para Colombia. Pues todos sabemos que Colombia tiene bastante conexión con Estados Unidos y adicionalmente el mercado de deuda pues sigue muy de cerca al mercado de los títulos americanos. Cuando uno hace un análisis de cómo se comportan las tasas de bonos del Tesoro con las tasas de los bonos de Colombia, se encuentra que casi un 80% del tiempo la correlación entre los bonos del Tesoro y los TES de Colombia es positiva. En promedio, esta correlación es cercana al 30% y esto evidencia el impacto de mayores tasas externas sobre el mercado local, principalmente en los bonos de mayor plazo. Y en términos puntuales, ¿cuáles son las expectativas de tasas de los bonos de Colombia? Mira, María Victoria, prevemos que las tasas de los bonos de Colombia tendrán mayores desvalorizaciones en línea con un escenario base que nosotros tenemos proyectado y que presentamos en un informe reciente. Nosotros esperamos que para el caso puntual, en el caso de los bonos de vencimiento 2034, la tasa de cierre sería cercana al 6,6%, que pues es por encima de lo que estamos en estos niveles que están cercanos al 6,2%, y igual contemplamos también que va a haber estabilidad en el panorama fiscal local. Eso es bien importante porque pues también nosotros en este escenario estamos contemplando que Colombia mantiene el grado de inversión. En el caso, digamos que sería un poco más adverso, lo que vemos es que puede que las tasas sigan subiendo más y estamos viendo que podrían incluso alcanzar niveles cercanas al 7%, pues el tema local aquí yo creo que va a tomar mucha más relevancia y por eso estamos viendo este cierre que puede ser más alto de lo que estamos ahora. Bueno, Julio, Ana y Laura, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestros episodios y por compartir este análisis tan interesante. Y a nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como @corficolombiana. Soy Victoria y los espero en nuestro próximo episodio.